en la sala de mi casa entró una vecina, la amiga de mi hermano, de mi amigo Emilio Lobato, que era mi confidente de lecturas, y a mí me gustaba mucho esta vecina. Entonces se sienta y le digo, ven, te voy a leer una cosa maravillosa que he descubierto, que estoy leyendo. Entonces me pongo a leer con ella, ¿no? Y después de leerle 4 o 5 de estos versos, nos volteamos a ver uno al otro y nos damos un beso, ¿no? Y fue una complicidad a través de la lectura de Omar Khayyam, ¿no? Similar a la que hay en el infierno de Dante, en la Divina Comedia, ¿no? Donde él se encuentra a 2 famosos amantes, ¿no? Paolo y Francesca, que fueron amantes adúlteros porque Paolo era el cuñado de Francesca. Y ellos se hicieron amantes porque estaban leyendo un libro de caballería donde se hablaba de los amores de un caballero con una doncella, ¿no? Y entonces en ese momento también tienen ellos un flechazo a través de la lectura. Y a pesar de que Dante sitúa a Paolo y a Francesca en el infierno, ¿sí?, es muy clemente con ellos porque se siente conmovido por esta atracción fatal que tuvieron con la complicidad de este libro que era de las aventuras de Lancelot, este caballero inglés de los de la mesa redonda, ¿no? Entonces, esta fue una lectura para mí que me produjo una tremenda conmoción. Yo esa noche, como aparte de la lectura de Khayyam había tenido un flechazo amoroso, no pude dormir, ¿no? Desde entonces, tanto las emociones buenas como las malas me provocan insomnio, ¿no? Yo tengo que vivir en una serenidad absoluta sin que nada me pase para dormir bien, cosa que es muy difícil, porque siempre me está ocurriendo algo, ¿no? Y esa noche me escribí unos versitos inspirados en Omar Khayyam, bastante ridículos, que decían: el día de mi muerte borracho estuve, hubo amigos míos que no tomaron bastante, si me hubieran visto en ese instante, un barril habrían tomado, acaso un tanque. Era... esa fue mi ingenua respuesta a Omar Khayyam. Pero bueno, más adelante, a mí ya me interesaba ser escritor, ¿no? Porque en un momento dado, la idea de la literatura que me había inculcado mi madre en casa, que era la literatura como un medio de entretenimiento, ¿no? Porque mi madre era una lectora omnívora que leía lo mismo a los clásicos de la literatura universal que a los bestsellers del momento, sin ninguna pretensión culterana. Mientras que en la escuela, a mí me tocó todavía una época en que los programas de literatura en secundaria querían abarcar, por ejemplo, en segundo de secundaria, desde el Ramayana hasta el surrealismo, ¿no? Entonces se trataba de darle al alumno una embarrada de toda la literatura universal, que aprendiera a memorizar corrientes literarias, nombres de autores, de obras, etcétera, y lo convirtieran, en el mejor de los casos, en un pequeño pedante, ¿no? Pero no trataban de despertarle el gusto por la lectura a los alumnos, cosa que era muy necesaria que la escuela lo lograra, sobre todo porque muchos de mis compañeros, como muchos de los alumnos de secundaria de la actualidad, no tienen la suerte de nacer en una familia donde se lee, ¿no? Hay familias en donde nadie lee, desgraciadamente, y eso lo debería de buscar la escuela, ¿no? Pero bueno, en preparatoria iba yo en segundo de prepa y tenía una maestra de literatura muy mala que se dedicaba a dictar fichas de autores. Y entonces decía: Juan Ruiz de Alarcón nació en Taxco en el año de 1500, etc. Y yo podía pedir luego prestados mis apuntes, ¿no? De modo que no los tomaba en clase, y para escapar de ese fastidio me puse a escribir un cuentito fantástico, inspirado por mis autores de cabecera, de los cuales ya le mencioné, y que ocurría dentro de una cajetilla de cerillos, ¿sí? Y los personajes eran los cerillos de esa cajetilla. Y yo lo mandé a un concurso semanal permanente de cuento corto que había en el suplemento México en la Cultura del periódico El Nacional. Y lo mandé y me lo publicaron. Y me dieron un premio de 400 pesos.
¿no? Esto fue una enorme emoción para mí, ¿no? Yo tenía la idea muy absurda de que cientos de miles de personas habían leído mi cuento en ese suplemento, ¿no? Luego supe que ni siquiera los suplementos más leídos de México tenían arriba de 10 o 12 mil lectores, ¿no? Pero fue una gran emoción y que me hizo descubrir mi vocación. Realmente era un cuento muy malo, no sé por qué me lo publicaron. Yo después no me he atrevido nunca a recogerlo en ningún libro, porque yo era un escritor muy ingenuo que no tenía dominio de la lengua, ¿no? Pero bueno, eso fue decisivo para mí porque me hizo descubrir una vocación, ¿no? Y aunque esa vocación tuvo una larga evolución, hasta 10 años después logré escribir narraciones legibles, ¿no? Pues ya me encaminó por esa ruta, ¿no? Pero no quise estudiar primero letras porque tenía la idea de que no iba a poder ganarme la vida con esa carrera, y entonces prefería estudiar la carrera de periodismo y comunicación en la UNAM, que era algo similar, ¿no? Creía yo que tenía más campos de trabajo. Entonces entré a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde había un tronco común, que eran puras materias de teoría social, economía política, ciencia política, etc. Y casi todos los profesores eran marxistas, de distintas corrientes del marxismo. Por ejemplo, había uno que era Raúl Olmedo, que era el introductor de Luis Althusser en México. En sus clases tenía como 100 o 120 personas, ¿no? Yo luego me enteré de que este marxista tan radical era funcionario de gobernación, ¿no? Esa fue una de las primeras decepciones fuertes que tuve.